continuar en sus lugares y daremos paso a la presentación del libro titulado El verdadero rostro de Victoriano Huerta. Es por eso que a continuación cederé el uso de la voz a la maestra María Concepción Gaeta Valdés, que dará lectura de una breve semblanza del maestro Felipe Valdés Pacheco. Semblanza del profesor Felipe Valdés Pacheco. Nació el viernes 5 de febrero del año 1932, en la casa marcada con el número 9 de la calle de la Parroquia, hoy calle Cuauhtémoc, de esta población de Colotlán, Jalisco. El profesor Felipe cursó la educación básica en la escuela particular de la señorita Lala de la Isla, donde obtuvo siempre los mejores promedios. Ingresó al seminario de Zacatecas, donde realizó estudios de latín durante 3 años. Fue maestro de grupo en la comunidad de Los Aguajes a partir del 16 de enero de 1950. Fue así como ingresó al magisterio, donde realizaría una fructífera carrera a lo largo de 43 años de servicio. Secretario General del CENTE, sección 16, inició la construcción de un nuevo edificio que albergara dichas oficinas, así como la construcción de un hotel al cual llegaran a hospedarse los maestros del interior del estado que necesitaban ir a la ciudad de Guadalajara a realizar algún trámite. Fue supervisor de la zona escolar número 29 del municipio de Colotlán. El profesor Felipe participó activamente en los patronatos pro construcción de la Escuela Secundaria Técnica, de la Escuela Normal Experimental, así como de la Escuela Preparatoria Regional de esta población. El trienio 1989-1991, periodo en el que fue presidente municipal de su tierra natal, Colotlán. En este trienio se festejó dignamente el 400 aniversario de la fundación de Colotlán, con el apoyo del gobierno estatal y el apoyo de un comité pro festejos, así como de muchos colotlenses. Durante un año se llevaron a cabo eventos que culminaron el 21 de agosto de 1991, fecha en que se conmemoró los 400 años de la fundación de Colotlán. Se dedicó a escribir sobre su tierra, Colotlán, habiendo escrito 3 libros: Monografía del municipio de Colotlán, Historia de Colotlán, tomo 1 y 2, así como un compendio de estos 2 tomos. Por motivos de salud quedó en proyecto un libro para el cual ya tenía algunos datos y el cual sería El verdadero rostro de Victoriano Huerta, con el cual pretendía desmitificar la historia oficial. El profesor Felipe Valdés Pacheco falleció en la ciudad de Zacatecas el sábado 8 de octubre del año 2016. Descanse en paz. Muy bien, agradecemos a la maestra María Concepción Gaeta Valdés por esta semblanza, y es así como otorgo la voz a la maestra María Concepción Valdés Holguín para que nos presente el convenio La verdadera historia de Victoriano Huerta. Muchas gracias. Pues voy a iniciar agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí a la presentación de este libro, que es un compendio titulado El verdadero rostro de Victoriano Huerta. Este compendio es un proyecto de mi padre, el profesor Felipe Valdés Pacheco, quien me comentaba con mucho entusiasmo de esa idea que él tenía de realizar una obra en la cual se plasmara solamente los aspectos positivos de este personaje, pues decía él que ya era muy conocido el aspecto negativo, el cual se ha dado a conocer de forma exagerada, y que ya era momento de que se conociera lo positivo, ya que el general Huerta era un ser humano con virtudes y defectos, con aciertos y errores, y ambos aspectos pues tenemos derecho a conocerlos. Y así se realizó este compendio, tomando solo la información positiva de todos y cada uno de los textos que fueron consultados para realizar este proyecto. Con este libro doy cumplimiento a la promesa que le hice a mi papá de apoyarlo para realizar dicho proyecto. Aprovecho también este momento para agradecer a todos y cada una de las personas que de una u otra forma aportan algo para la
al llegar al feliz término de este proyecto. Me permito iniciar esta presentación recordando una frase muy bonita que mi padre siempre siguió en toda su vida al pie de la letra. Tal vez algunos de los aquí presentes ya conozcan esta frase. Alto, al cabo no vas a batallar. Léanla, analícenla, piensen, pero no me digan nada. Ahora sí, mira. Bueno, la frase es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué les parece esta frase? ¿Hay algún comentario al respecto? ¿Sí? Bueno, no me lo digan. Imaginemos que alguien viene aquí a esta presentación y al ver esta lámina sale de inmediato y platica a toda la gente, a todos los colotlenses: no, yo no sé cómo esta maestra se atreve a presentar un libro, sino lo primero que nos presenta es una lámina con un montón de errores ortográficos. No dijo que era uno solo. Y preparado, porque quítale. Está preparado para eso. Y va a decir esta persona, el de nuestra imaginación, va a decir que tenía muchos errores ortográficos. No se fijó en todas las palabras que sí estaban correctamente escritas. No se fijó cuántas palabras eran. No se fijó tal vez en lo bonito de la frase, en lo que significa y lo que quiere decir. Se fijó solamente en que había un error ortográfico y salió a decir que eran muchos errores ortográficos. Y ya se me va a hacer en Colotlán la fama de que yo escribo con muchas faltas de ortografía. Así, se me va a hacer esa fama. En algún momento les platica alguna persona de las que tuvieron esta información falsa, les platica a ustedes y ustedes tratan de decir: no, mira, solo era una palabra, y no era por desconocimiento de la ortografía, era porque así estaba preparado. No me digas, yo ya conozco esa historia y ella escribe con puras faltas de ortografía. Bueno, gracias. Esta es un leve ejemplo de lo que le sucedió a nuestro personaje. Así con algo tan sencillo entendemos qué fue lo que le pasó. ¿Por qué? Porque conocemos solo lo negativo. Hemos conocido solo lo negativo de este personaje, de nuestro paisano. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de conocer los aspectos positivos? Que sí los tuvo, y sí fueron muchos. Aquí en este libro tal vez presentemos algunos solamente. Es un libro breve, de cierta forma, pero está muy digerible, muy bonito, con mucha información positiva. Aquí no nos vamos a encontrar ningún comentario negativo de nuestro paisano, el general Victoriano Huerta Márquez. Así. Entonces, creo que con este ejemplo, ¿verdad? De momento que dijeron: ay, mira nada más, se equivocó y nos puso una palabra con faltas de ortografía. Todo estaba fríamente calculado. Pues sí, como les dije en un principio, este proyecto de mi papá pues me lo platicaba con mucho entusiasmo hace muchísimo tiempo. Por una cosa y por otra no se había podido realizar. Tal vez hasta si ustedes gustan por mi flojera, no sé. Pero
pues ahora sí, voy a retomar el tema de la pandemia. Llega la pandemia y a mí no me vino como anillo al dedo, de ninguna manera, no, para nada, todo lo contrario. Pero sí aproveché para buscar, leer, releer y organizar todos esos textos que tenía mi papá listos para este proyecto. Y pues ahora sí que fue de la manera que fui empezando. Después, pues también de alguna manera como que no me atrevía, pero bueno, dije, entonces, ¿cuándo voy a dar cumplimiento a este compromiso? Y bueno, ahorita les voy a dar lectura a algunos párrafos de los capítulos que viene en este compendio. Voy a tratar de ser muy breve, En la introducción nos encontramos un párrafo que dice: el atrevernos a tocar la figura del general Victoriano Huerta nos lleva al propósito de juzgar a priori la vida pública y privada del que fuera el único jalisciense presidente de la República. No existen archivos públicos o privados de Victoriano Huerta. Los periódicos de aquel entonces no arrojan verosimilitud alguna, dada la estricta censura que pesaba sobre ellos. Otro párrafo dice: en cuanto a lo que nos han dado a conocer de él, los peritos en publicidad saben que basta repetir una cosa para que penetre como dogma en una colectividad. Sin embargo, nos podemos preguntar: ¿es posible que un hombre que hizo una carrera militar tan brillante, que ascendió a las más altas jerarquías del ejército y que fue presidente de la República, no tenga más que cualidades negativas? Creo que no es lógico, ¿verdad? No puede ser. Eso viene en la introducción. Y bueno, mientras me hago bolas aquí con las páginas, en el capítulo 1 viene la semblanza biográfica. Dice: nació en Colotlán, Jalisco, el 22 de diciembre de 1850, como consta en su fe de bautismo, en la iglesia de San Luis Obispo de Colotlán. Vino al mundo en la clase más humilde y pasó sus primeros años jugando descalzo junto con otros niños en las calles de su pueblo. Ya ven que hay esta controversia con la fecha de nacimiento, hay autores que dan otra fecha. En fin, tal vez sea cuestión de la falta de archivos que hay de esta persona. Más adelante dice: al llegar a la edad escolar, su padre lo llevó a la escuela rural, cuyo director era el cura que lo había bautizado, y donde el muchacho obtenía muy buenas calificaciones. Su sueño era entrar al colegio militar, ser soldado y llegar a ser general. Ese era su sueño. Bueno, se le cumplió el sueño de ingresar al colegio militar. Su sueño era entrar al colegio militar, ¿verdad? Un autor de los pocos que escriben sobre él, Michael Meyer, apunta, dice: no se ha conservado ningún dato negativo del joven cadete en el colegio militar, ninguna aventura amorosa, ningún conflicto con las autoridades, ni siquiera un forcejeo con ningún compañero. Él se graduó con honores máximos, destacando las materias de matemáticas y astronomía. Nuestro paisano fue una persona con mucha inteligencia, muy inteligente. Eso no nos lo dicen, nos dicen otras cosas, pues son ofensivas y por lo mismo no las repito. Como persona, en el siguiente capítulo 2, dice Victoriano Huerta, la persona. Sus rasgos fisionómicos delatan la dureza de su carácter. Alguien que lo conoció, que convivió de cerca con él, que fue la esposa
del encargado de negocios de Estados Unidos, aquí en México, fue la señora Edith O'Shaughnessy, algo así va el apellido, no soy muy... No tengo mucho conocimiento ahora sí del inglés, disculpen. Ella dijo en alguna ocasión: Huerta es un hombre encantador. Fíjense, esta era una opinión de ella, una persona que convivió con él. Yo no puedo decir lo mismo porque no conviví con él, pero tampoco puedo negarlo. Bueno, esto nos lleva a pensar que Victoriano era en realidad un ser en cuyo espíritu se mezclaban lo negativo y lo positivo para otorgarle la verdadera dimensión humana. Es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. En el año 1880 contrajo matrimonio con Emilia Águila y llevó una vida matrimonial honesta. Victoriano Huerta estaba dotado de una disciplina férrea, de una personalidad dominante y una extraordinaria fe en sí mismo. El escritor García Naranjo dijo que lo que más le atrajo de su personalidad fue su carácter. También dijo otra cosa, este escritor dijo que a pesar de su fama de bebedor, porque el general le gustaba tomar coñac y no se escondía, pero por esa situación, por esa causa, se le creó la fama de bebedor. Y alguien que convivió mucho con él fue precisamente este escritor, y dijo que él nunca lo vio borracho, que a pesar del coñac que ingería, conservaba un cerebro frío y una comprensión clara que le permitía resolver los problemas con acierto. Había muchos comentarios crueles hacia su persona, pues sobre todo por parte de quienes no estaban muy de acuerdo con él, o le tenían envidia, o diferentes situaciones, ¿verdad? Incluso llegaron a ponerle un apodo, llegaron a apodarle el general Rompope. Le decían así a manera de insulto. Por ahí veo a la maestra Carmen. Maestra, porque quiero aclararles que en el libro no le anoté por qué le pusieron el general Rompope. Maestra Carmen, ¿quiere platicarnos por qué le decían el general Rompope? Quienes asistieron a esta presentación pues sí se van a enterar. Es por eso, por la... Ahorita maestra le llevan el micrófono para que nos haga favor de decirnos algo así como que por 2 de los ingredientes que lleva esta bebida, algo así. No lo sé así muy con exactitud, pero sí fue por la bebida. Pero yo digo, si él tomaba, indiscutiblemente la historia lo dice y se puede comprobar de que era un bebedor, pero la crítica era más fuerte. Nada más nuestro presidente fue bebedor, los demás presidentes que le sucedieron, ninguno tomaba. Entonces, yo pienso que la crítica que se le hace es injusta, porque la bebida es para nuestros presidentes todos han sido bebedores. Entonces, los adjetivos calificativos, como se le llamen, que le han adjudicado, yo veo que no son razonables ni justos, ¿verdad? Nada. Y todos negativos. Perfecto. Todos negativos. Se referían a él en ese aspecto les decía, por 2 de los ingredientes con que se elabora esa bebida del rompope. Se refería a su carácter fuerte y a su afición a la bebida. ¿Qué les digo más? ¿Les aclaro más o así? ¿Así? Maestro Carlos, ¿por qué?
No, Ricardo Sternay. Es lo que no quería. Autorizada. Bueno, ¿alguien se imagina cuáles son esos dos ingredientes? Déjenme acabarlo por los huevos que lleve el rombo. Por el alcohol y los huevos. Así, ¿verdad? Entonces, pero lo decían de una manera despectiva. Querían ofenderlo con esto. Claro, tal vez no lo lograban, pero sí lo intentaban. Bueno, pues ya continuamos. Otro párrafo aquí en este capítulo dice: en cuanto a lo que se nos, ya no sé leer, ¿eh? En cuanto a lo que nos han dado a conocer de él, pues ya dijimos que los peritos pues dicen que basta repetir mucho una cosa para que la gente la crea y considere que fue cierta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver también otra, pues es como una anécdota. Es como una anécdota que también relacionada con la bebida. Es una anécdota curiosa que pues ahora sí que nos viene a comprobar la inteligencia y la sagacidad de este personaje. Siendo presidente, esto fue siendo presidente. Un episodio real fue que el Departamento de Estado de Washington, fíjense, le envió un emisario al presidente de la República de México con un mensaje en el que le reprochaba su afición al coñac. Imagínense, hasta eso les parecía mal en el Departamento de Estado allá norteamericano. Entonces el emisario pues le leyó la misiva al presidente, quien lo escuchó tranquilo. Una vez que terminó de dar lectura, donde le reprochaba que siendo presidente de la República y tenía esa afición por la bebida. Una vez que terminó el mensaje, pues el presidente Huerta convidó al mensajero a tomar una copa de coñac. Pero resulta que como este coñac era muy exquisito, ¿qué creen que pasó? Pues el emisario siguió bebiendo otra copita y otra copita y otra copita hasta llegar a la embriaguez completa. A tal grado que 2 hombres tuvieron que llevarlo a su automóvil. Fíjense, Huerta devolvió borracho al portador del mensaje que condenaba su afición al coñac. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿verdad? Muchas de estas cosas vamos a conocer en este libro. Ojalá, sobre todo como coloquiales, nos demos la oportunidad de conocer aspectos positivos del general Huerta, porque sí los tuvo. El capítulo 3 dice Victoriano Huerta, el militar. Como militar fue un excelente estratega y era impresionante el celo que ponía en la preparación de su personal, en la rigidez de la disciplina y la preparación de las operaciones militares. Él decía que el conocimiento del terreno en donde se desarrollarían las acciones de guerra era primordial y que debería efectuarse preferiblemente por quien conduciría las actividades, aún con riesgo de sus propias vidas. O sea, él no era de los generales que mandan a los soldados a la lucha. Él iba al frente de su ejército. Esto nos permite vislumbrar que tenía siempre en mente la estrategia y la logística, y además él aprovechaba todas las características de cada una de las armas para emplearlas en el momento y lugar apropiados. Y así la caballería, la infantería, la artillería y todos los servicios se conjuntaban bajo su dirección, llegando siempre a la victoria. Todo esto provenía de la reacción de un ser con una preparación castrense a ultranza,
y además dotado de una inteligencia y visión fuera de lo común. O sea, era muy, muy inteligente este personaje. El capítulo 4, Huerta, el presidente. Sobre este personaje se han creado mitos, leyendas, mentiras, falsos y exageraciones. Dice otro párrafo: en cuanto se cubrieron los aspectos legales para ser presidente, Huerta se rodeó de las mentes más brillantes de la época. Al tomar las riendas del gobierno, el general Huerta encontró el país en plena desorganización y las fuentes de riqueza pública estaban en colapso. Otro párrafo nos dice: la intención inicial del general Huerta fue restablecer el orden tras el caos y propiciar la paz. Él siempre buscó pacificar al país. Don Ricardo García Naranjo dijo que también dijo eso, fíjense: debe anotársele a Victoriano Huerta el haber sido precursor del agrarismo mexicano. Huerta, como presidente, destinó un alto porcentaje presupuestal para gastos sociales, que mucho necesitaba en esa época el país. Para la educación asignó el 9.9% del presupuesto anual, con lo cual benefició mucho a la educación del país, a los maestros, a quienes aumentó de verdad y sustancialmente su sueldo, que era muy bajo desde entonces y aún sigue siendo. También benefició mucho la educación de las poblaciones indígenas. Él tenía mucho interés en beneficiar a los indígenas. Victoriano Huerta tenía un proyecto para aprovechar la riqueza petrolera del país, a la vez que se tendría una mejor red de comunicaciones. Su plan era este: decía, si en vez de nacionalizar el petróleo, que no tenemos para pagar eso, se nacionalizan los transportes del mismo, todo quedaría bajo la autoridad del gobierno. Para esto el gobierno tendría el 51% de las acciones de la Compañía de Ferrocarriles Nacionales y pondría en el mercado el 49% de esas acciones. Con esto, pues con el precio de las acciones vendidas, se podría construir una red de comunicaciones mucho mejor que la que se tenía en ese momento. Con los fletes se pagarían otras inversiones y lo más importante sería que el gobierno de la República estaría en aptitud de saber con precisión lo que los pozos producían y pues podrían hacer efectivos los impuestos que se eludían en un altísimo porcentaje. Como el gobierno no tenía manera de saber cuánto petróleo, cuántos barriles sacaban las compañías petroleras extranjeras, hagan de cuenta, si sacaban, por decir algo, 1000 barriles, al gobierno le decían, no, sacamos 100 barriles, se llevarían muchos impuestos. Entonces por eso era su idea de que si se nacionalizaban los ferrocarriles, de esa manera podrían tener el control de cuánto petróleo se producía en México, de cuánto petróleo sacaban las compañías extranjeras. Durante su gobierno, en el Golfo de México, frente a Veracruz y también frente a Tampico, permanecieron anclados pues muchos acorazados norteamericanos. Esto fue por mucho tiempo. También frente a Guaymas, fíjense aquí algo muy interesante, porque entonces estaban ahora sí que en guerra interna los revolucionarios y el gobierno, el ejército. En una ocasión, un periódico reportó que en Guaymas, durante unos combates que se libraron por la noche en ese poblado, los navíos de guerra norteamericanos alumbraron con sus reflectores las posiciones de las tropas federales. Con esto
pues estaban señalando así ya el blanco perfecto para los revolucionarios. ¿Cómo ven? En eso ayudaban los norteamericanos. Con los reflectores muy potentes de sus acorazados, alumbraban las posiciones del ejército. Entonces, de esta manera, pues ya era una cosa de juego, acabar con el ejército para los revolucionarios, ¿verdad? De esa manera apoyaban los norteamericanos a los revolucionarios. Ocurrió luego un incidente en Tampico con unos marines que desembarcaron para reabastecerse de combustible, y bueno, bajaron y pues algo les llamaron la atención, quisieron como aprenderlos, pero luego ya les explicaron que solo habían bajado por gasolina y los dejaron ir. Pero este simple hecho pues fue el pretexto que utilizaron para iniciar el asalto a Veracruz. Pues esto vino a agravar mucho la situación del gobierno de Huerta, y esto derivó en el hecho de que presentó su renuncia. Dijo: ya, hasta aquí llegué, no más, ya no era posible. Entonces, voy a permitirme darle lectura rápidamente al acta de renuncia, muy rápidamente, ¿eh? Renuncia del general Victoriano Huerta como presidente interino de la República Mexicana. Ciudadanos, diputados y senadores, las necesidades indicadas por la Cámara de Diputados, por el Senado y la Suprema Corte me hicieron venir a la primera magistratura de la República. Después, cuando tuve el honor en este mismo recinto de dirigirme a ustedes en virtud del precepto constitucional, prometí hacer la paz a todo trance. Han pasado 17 meses y en ese corto periodo de tiempo he formado un ejército para llevar a cabo mi solemne promesa. Todos ustedes saben las inmensas dificultades con que ha tropezado el gobierno con motivo de la escasez de recursos, así como la protección manifiesta y decidida que un gran poder de este continente ha dado a los rebeldes. A mayor abundamiento, estando destruida la revolución, puesto que están divididos y aún siguen estándolo, los principales directores de ella buscó el poder a que me refiero un pretexto para terciar directamente en la contienda, y esto dio por resultado el atentado de Veracruz por la Armada norteamericana. Se consiguió, como ustedes saben, arreglar decorosamente por nuestros comisionados en Niagara Falls el incidente de Tampico, y la revolución queda en pie, sostenida por quien todos sabemos. Hay más. Después de la labor altamente patriótica que nuestros representantes en Niagara Falls, hay quien diga que yo, a todo trance, busco mi personal interés y no el de la República, y como que este dicho, para destruirlo, hago formal renuncia de la presidencia de la República. Debe saber la representación nacional que la República, por conducto de su gobierno, ha laborado con toda buena fe, a la vez que con toda energía, puesto que ha conseguido acabar con un partido que se llama demócrata en los Estados Unidos y ha enseñado a defender un derecho. Para ser más explícito, diré a ustedes que la gestión del gobierno de la República durante su corta vida ha dado golpes de muerte a un poder injusto. Vendrán más tarde obreros más robustos y con herramientas que acabarán, a no dudarlo, con este poder que tantos perjuicios y tantos atentados ha cometido en este continente. Para concluir, digo que dejo la presidencia de la República llevándome la mayor de las riquezas humanas, puesto que declaro que he depositado en el banco que se llama Conciencia Universal la honra de un puritano al que yo, como caballero, le exhorto a que me quite esa mi propiedad. Dios los bendiga a ustedes
y a mí también. México, julio 15 de 1914. Y luego viene aquí abajo su firma. Se alcanza a distinguir claramente Huerta, ¿verdad? ¿Creen ustedes que esa frase con la que se despide, Dios los bendiga a ustedes y a mí también, sea de una persona que solamente es negativa, que es mala y todo eso? Yo no creo, pero bueno, ustedes cuando lean más detenidamente y más completamente este libro, este compendio, que es un compendio, no lo escribí yo, no lo escribió mi papá. Por ahí sí hay algunas aportaciones, pero los textos fueron sacados de diferentes libros. Y bueno, solamente ya para concluir, les voy a decir que la segunda parte de este compendio nos da a conocer como si fuera una bitácora, un diario acontecer para conocer las circunstancias que en ese tiempo prevalecían y conocer las dificultades a las que se enfrentó el general Victoriano Huerta. Aquí yo escribo algo, dice: en este capítulo situará al lector en el contexto familiar, social, político y económico en el cual se desarrolla el mandato como presidente de la República del general Victoriano Huerta Márquez. En estos relatos del diario acontecer de esa época podremos situarnos en su entorno, así como en el entorno nacional e internacional que definieron el rumbo de los acontecimientos. Es un párrafo, hay otros 2 párrafos más y pues viene todo eso. Sobre todo viene la parte de las cartas de la señora Edith O'Shaughnessy, que escribía diariamente a su madre que vivía en Francia, y la señora fue guardando todas esas cartas y al final se las regresó a esta señora, a su hija Edith O'Shaughnessy, y ella con esas cartas logró hacer un libro con todos los acontecimientos que sucedían, y ella, que fue una persona tan cercana al presidente Victoriano Huerta Márquez. Presento para ustedes pues este pequeño libro, a la vez que pues doy cumplimiento a una promesa para mi papá. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra María Concepción Valdés Holguín por la presentación de este libro, y a continuación abrimos un espacio de preguntas y respuestas por parte del público. Aquella persona que esté interesada en participar, favor de alzar la mano para poderles favorecer el micrófono. Solamente para agregar un poquito sobre los escritos que menciona la maestra Conchita, aquí en Colotlán existen, ya están aquí. Es una serie de cartas que enviaba efectivamente la señora a su madre, y ahí contaba el diario de lo que estaba sucediendo en México, y entre ellos ella puede comprobar de 1000 maneras y en una forma tan sencilla que Victoriano Huerta no fue el que ni siquiera planeó la muerte de Madero y Pino Suárez. Ella en sus pláticas se hace notar claro, no lo hizo con toda la intención de decir, no lo hizo, sino que en los escritos la madre de ella fue haciendo colección de esas cartas, y aquí en Colotlán esas cartas les existen.
para que si alguien desea con toda confianza yo se los puedo facilitar. Muchas gracias por su participación, maestra. Sí, efectivamente, así fue como la señora Edith Shaughnessy pues hizo como compendio de un diario acontecer, como si fuera una bitácora, y fue sí una persona que estuvo muy cerca del presidente Huerta, y lo describe ella de una manera bueno, ahora sí que sin hacerse ni para lo positivo ni para lo negativo, de una manera imparcial, y ello pues nos puede aportar muchísimo para darnos la idea de quién fue realmente nuestro paisano José Victoriano Huerta Márquez. Buenas noches. Conchita, nada más felicitarte y reconocerte por el trabajo que hiciste, por la presentación de este libro compilatorio de la historia de Victoriano Huerta. Cambiar la historia de México ya no vamos a poder, o sea, eso lo tenemos claro todos, ¿verdad? Cuando visita uno cualquier museo de la Revolución o de cualquier museo que hable de la historia de México, vamos a ver lo contrario, pues, o sea, vamos a ver historia oficial, ¿sí? Recientemente visité el de Durango, el museo del general Francisco Villa. Claro que trae un apartado con nuestro paisano, con Victoriano Huerta, y por supuesto hablan lo que siempre la historia oficial manejó, ¿no? Pues, traición a Madero y todo negativo para él. Pero por lo menos la gente que somos de aquí, pues yo creo que valen la pena los esfuerzos por tratar de reivindicarlo, y yo creo que los testimonios pues son válidos. Hay muchos argumentos que pueden probar cosas que la historia de México, la parte oficial, distorsiona, ¿verdad? Pues nada más felicitarte por la obra. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Muchas gracias. Y pues sí, es cierto, estamos ahora sí que luchando contra corriente, y es algo muy poderoso que por muchos años se ha venido manejando, pero también, si no lo intentamos, pues menos lo vamos a lograr nunca. Vamos intentándolo, vamos dándonos esa oportunidad. Quiero ser positiva también, como este libro. Maestra Conchita, pues aquí estoy. Sí, maestra, me di la tarea hace años, después de escuchar varias conferencias al respecto, de buscar el aspecto, o mejor el punto de vista de los no historiadores. Entonces yo me pregunté cuál era la versión de los artistas de la época, y desfavorablemente, pues de manera imparcial, me topo que todos los pintores y grabadores de la época lo satirizan y lo caricaturizan de una manera negativa. Pero no solamente en México, los caricaturistas de Estados Unidos hacen lo mismo, y en Francia lo mismo. O sea, yo diciendo, es que es una cuestión de meramente entre mexicanos, ¿no? Hay periodistas serios y demás, digo, serios en cuanto al oficio, con qué tendencia, no sé, pero se da este fenómeno, ¿no? En la literatura, pues María Mazuela, con la novela de Los de Abajo, lo destruye, ¿no? Entonces, toda la versión literaria, y en el campo de la música, las canciones de la época hacen lo mismo. Entonces digo, ok, los políticos e historiadores ya los dejamos a un lado, pero las versiones artísticas siguen con la misma versión. Ahora, por lo que usted mencionaba, que obviamente de la familia y la esposa, yo le hice una pregunta que me sería muy interesante como sugerencia, ¿no? Obviamente tuvo hijos y tiene que tener nietos. ¿Cuál es la versión de ellos? O sea, buscar la forma de llegarse y escucharlos en su entorno inmediato. Cualquier versión tiene. Obviamente que Villa también tuvo muchos hijos, Zapata también, ¿no? Y no figuran. O sea, yo ahorita me pregunto qué derechos tienen como mexicanos, o qué derechos les fueron retirados en su momento, no sé, desconozco esta parte, ¿no? Pero me gustaría, si se pudiera hacer o buscar la forma de un nexo de llegar a estos personajes, a los hijos, o bueno, nietos más bien, ¿no? No creo por el tiempo que vivan los hijos, pero qué versión tenían los nietos de los hijos inmediatos. Me parece que sería muy importante también escuchar de primera fuente inmediato toda esta información. Muchas gracias por la participación.
Y sí, sería muy interesante, es un trabajo de campo para tratar de entrevistar a los descendientes. Sería muy interesante. En cuanto a las cuestiones de caricaturas, de pintura, de todo eso internacionalmente, pues sí, es que en México se ha dado esto tan fuerte que pues trascendió así. ¿Pero qué ha sucedido? Ha sucedido sobre todo que no nos hemos dado la oportunidad de investigar. A mí vinieron y me platicaron que el cielo hoy amaneció color de rosa, y así ya lo tomo, y no voy a investigar si es cierto o si no, ¿verdad? Lo hemos tomado y no nos hemos dado la oportunidad de investigar. Creo que también por ahí va esta voz. Gracias, maestra. Bien, buenas noches, maestra, buenas noches a todo el auditorio. Nada más para compartir mi opinión, maestra, y al final un reconocimiento. Mi idea es que cómo no hemos de reconocer la trayectoria de un colotense que se convirtió en general y presidente de la República, el único jalisciense, de hecho, como usted bien lo apunta, y cómo no hacerlo como un gesto de solidaridad, de fraternidad colotlense en el marco de este festival cultural del año 2023. Yo creo que está más que justificado el porqué, y es un gesto de colotlense a colotlense. Sin embargo, ¿cómo habríamos de hacerlo con lo poco que la historia nos aporta? Y si además eso poco que nos aporta es negativo. Entonces, en ese contexto, maestra, gracias por aportarnos los argumentos para defender a Victoriano Huerta, y de nuestra parte, de este gobierno, en mi nombre propio, un reconocimiento en la memoria de su padre, el maestro Felipe, y un reconocimiento a usted por cumplir esa promesa y por dejar este acervo bibliográfico para Colotlán. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, maestro Carlos, muchas gracias. Y pues yo creo que más que defenderlo es plantearlo tal cual como persona. Eso es todo, así de sencillo. Con lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, eso es todo, así. Y pues sí, para investigar sí está muy difícil. Son muchos libros los que mi papá tenía, y muchos los que tuve que consultar, y miren lo que salió, aquí lo están viendo, vean lo grueso que está, más bien delgadito, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sí batallé para encontrar todo lo positivo, o sea que no hablan tanto del aspecto positivo, se habla más del aspecto negativo, pero vámonos dando la oportunidad, y todos y cada uno de los colotlenses, no nada más yo, no nada más mi papá, ni mucho menos, todos y cada uno de los colotlenses, pues hay que hacerlo, ¿por qué no? ¿Verdad? Damos esa oportunidad de conocerlo realmente, tal cual fue, y que no nos vengan a platicar, pues, cosas que tal vez fueron, pero que le están, ahora sí que poniendo, exagerando mucho. No hay que permitirlo, no lo permitamos ya. Vamos iniciando algo, es mucho con lo que vamos a luchar, pero como les dije ya, si no comenzamos, pues ¿cuándo vamos a concluir? Muy bien, muchas gracias, maestra, por el aporte, y asimismo agradezco al público participante. Y si me permiten, voy a solicitar del doctor José Julián Quesada Santoyo, presidente municipal de nuestro bonito municipio de Colotlán, para que nos apoye a hacer entrega de un reconocimiento dirigido a la maestra María Concepción Valdés Ollín. Bien, hola, muchas gracias por continuar acompañándonos. De verdad, muy contentos, muy emocionados. Dicen que quien entre más uno conoce de Jesús, más uno los ama. Entre más uno conoce de Victoriano Huerta, entre más uno conoce de un colotlense distinguido, más sentimientos positivos de amor embargan nuestro corazón. Es por eso
que muy agradecidos, maestra Conchita, y hasta donde nos escuche, hasta el cielo, el maestro profesor Felipe Valdés Pacheco. El Gobierno Municipal de Colotlán, Administración 2021-2024, a través de la Dirección de Cultura, otorga el presente reconocimiento a la maestra María Concepción Valdés Holguín por su valiosa participación en la presentación de la compilación El verdadero rostro de Victoriano Huerta Márquez, en el marco de actividades del Festival Cultural por el aniversario de la Fundación de Colotlán, 432 años conmemorando la identidad colotlense. Colotlán, Jalisco, a 17 de agosto del 2023, firman directora de Cultura, maestra Hilda Yesenia Becerra Rigosa, y un servidor, José Julián Quesada Santoyo, como presidente municipal de Colotlán. Maestra, mi reconocimiento, admiración y respeto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y pues más bien yo también agradezco a ustedes por darme la oportunidad de presentar este compendio a nuestros paisanos colotlenses. Muchísimas gracias y ojalá, vuelvo a repetirlo una vez más, ojalá nos demos la oportunidad de conocer un poco más, pero positivamente, al general Victoriano Huerta. Muchísimas gracias.